uno, contestaron otro. Entonces, se va a validar la respuesta correcta cuando hayan marcado. Voy a volver a revisar yo uno por uno y la respuesta correcta era la uno, que era techo de cámara pulpar, la 2, que era rebordes marginales, y la 3, que era cúspides. Aquel que ha marcado cualquiera de estas o un par de estas, no será considerado una respuesta correcta. Aquel que ha marcado techo de cámara pulpar, rebordes marginales, cúspides y dientes, no se le considera nada y quedará con su nota correspondiente. ¿Ya? El otro punto que quería decirles era sobre el requerimiento de un tratamiento que es el tratamiento de la periodontitis o de la gingivitis, que era un requerimiento del curso de CIPA 2. Ya, para esto, ¿no? Hay varios pacientes de los cuales ustedes han traído y ha sido revisado en los módulos por los docentes, ya, en los cuales este paciente presenta encía inflamada, tiene bastante acúmulo de placa y tiene sangrado al sondaje de 30% o más. Y esto debe de estar registrado en la historia clínica. No es que mi paciente tiene sangrado de 20, 25, 30, pero en la historia clínica está solamente registrado un 8%, 9%. Tiene que haber coherencia con estos datos. Si es que este paciente tuviera estas características, este tipo de paciente va a ser considerado como el requerimiento solicitado en tratamiento gingival o periodontal del paciente. ¿Ya? Entonces, como que esto les abre las puertas a que muchos de ustedes pudieron o pueden tener este paciente, ¿no? Pero entendiendo y manejando con el docente de módulo, van a cumplir con este requerimiento. Ojo, no es que ustedes dicen, yo pensé que este paciente era, pero no lo dije o no puse en el plan de tratamiento. No, tiene que estar todo completo, desde el rellenado de la historia clínica, donde la encía marginal tiene que tener las características de inflamación. Porque nuevamente, si ustedes dicen, este va a ser mi paciente de lo que me están pidiendo en el curso, pero cuando uno revisa la historia clínica, tiene encía marginal aparentemente normal, sangrado al sondaje 8%, entonces ese paciente no es porque no va a tener coherencia. Tiene que tener coherencia, tiene que tener coherencia ya con lo que ustedes propongan en el plan de tratamiento y tiene que estar específico. Los docentes ya hemos tenido una reunión, ya hemos tenido una conversación, entonces ellos saben, conocen, ustedes son los que tendrían que acercarse ya para hacer las consultas respectivas de este caso a cada docente de su módulo. ¿Ya? Entonces, ojo, por favor, tiene que tener el visto bueno, ustedes tienen que tener y tiene que tener todas las características en la historia clínica. No vaya a ser que ustedes digan una cosa al final y luego revisen la historia clínica y vuelvo a repetir, no hay coherencia, eso no sirve, eso no vale, ¿ya? Y el último punto que quería compartir con ustedes es esto. En la práctica, ya no me sale un ratito. En las prácticas de laboratorio, ya lo que se ha estado realizando ha sido las preparaciones dentarias, la cementación que vamos a culminar en esta semana. Pero la próxima semana ya nos toca otra actividad, nos corresponde otra actividad que es la de... Eli, Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ah, ya, recién está cargando lo que estás compartiendo en pantalla. ya, listo, gracias. Mm. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, esto quería decirles. Sí, Ya. ahora sí, ahora sí. Desde el día de ayer en laboratorio, lo que cada uno de ustedes ha estado haciendo es tomar una impresión parcial, así como están viendo ustedes en esta imagen, del sector anterior superior. De esta forma, con una cubeta total estamos haciendo para que nos salga exactamente la pieza 1.1 y 2.1 que vamos a trabajar. En esta semana vamos a trabajar solamente la 1.1. Posteriormente vamos a trabajar la 2.1, pero ya van a tener ustedes su modelo. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde el día de ayer y el día jueves van a completar con la doctora Elescano, con los docentes de módulo, este procedimiento es tomar la impresión parcial ya de la maqueta anterior superior, realizar el vaciado correspondiente, como ustedes están viendo acá en esta imagen,
Ya no se olviden que tiene que ser un poco grueso, no lo hagan delgado porque al momento de retirar se puede fracturar y finalmente lograr esta imagen que está en la parte inferior donde tenemos la impresión de la maqueta anterosuperior en la cual nosotros vamos a realizar la restauración con matriz de silicona en laboratorio. Entonces, ustedes tienen que tener este modelito así de esta forma, de premolar a premolar y tener y hacerle una base plana para que el modelo pueda sentar bien y ustedes puedan trabajar bien y el modelo no se esté moviendo para adelante, para atrás, ni derecha, izquierda, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que obtener y luego, ya posteriormente, van a, en su casa, ¿ya? Van a realizar el encerado para hacer la reconstrucción de la pieza 1 con una cera. Van a reconstruir toda esa zona que se encuentra deteriorada, ya tanto por vestibular, por palatino y por incisal. De esta forma es lo que tienen que lograr ustedes. Este modelito, así tal cual lo están viendo, lo van a llevar el día lunes al laboratorio de simulación a los que les toque en la mañana, a los que les toque en la tarde. Lo mismo pasará para el jueves de la próxima semana, tanto lunes en la mañana y jueves en la tarde. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles. ¿Ya? Yo voy a compartir estas imágenes, lo voy a poner en el WhatsApp para que ustedes tengan y se guíen en base a qué es lo que finalmente estamos buscando, ¿no? Por favor, cumplan con esto, sean puntuales en laboratorio porque definitivamente eso es corto el tiempo que tenemos en laboratorio. Si ustedes llegan tarde, no se concluye la actividad y ya nos está pasando, ¿no? Lo que nos está pasando, que no están cumpliendo las actividades, que lo están haciendo a medias y que realmente cuando uno hace a medias no entiende bien lo que estás haciendo y no te va a salir bien finalmente el trabajo, ¿ya? Eso era lo que quería decirles. Una pregunta nada más, creo que acá hay. Ujú. Sí, de cualquier color el encerado, blanco, rojo, azul, la cera que tú tengas, ¿no? Le completas esa parte deteriorada. Bien, ¿alguna pregunta para dejar ya el pase a la doctora Webb, la encargada de la clase de hoy? El grupo B1 nos dijeron de canino a canino, de canino a canino, de premolar a premolar. Recuerden ustedes, por eso vuelvo a repetir, la restauración que vamos a realizar el lunes o la próxima semana es la 1-1 y la 2-1 posteriormente. Con que ustedes puedan tener íntegro esta pieza más la vecina, correcto, está bien, ¿ya? A ver. Ujú. Sí, sí, puedes continuar con tu trabajo, no hay problema. Si tú tienes de canino a canino la impresión, continúas. Bien, como siempre, yo les voy a poner, les voy a mandar en la secuencia de esta matriz de silicona, les voy a mandar los materiales, les voy a mandar todo, pero esto es necesario que ustedes tuvieran la información porque vuelvo a repetir y por favor entiéndanlo todos. Aquí hay 82 personas ya que están escuchando. El modelo final de yeso que les he mostrado encerado lo llevan a la siguiente práctica de laboratorio, no de esta semana, de la próxima semana. Ya, nadie va ahí. Aquí está mi impresión, voy a tomar la impresión, ahora qué hago. No hay, por favor. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, dejo a la doctora Webb, la encargada de la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, chicas. Voy a compartir. El tema de hoy es sobre postes, ¿no? Postes en general, clasificación, qué características hay, su fabricación, etcétera, ¿no? Como inicialmente hoy día les estaba diciendo la doctora Casas sobre los requisitos, digamos, que tiene que manejar. Alcancé a escuchar algo de periodoncia, pero aprovecho la clase también para mencionar, ¿no?
diente, una cosa es un diente que requiere endodoncia y otra cosa es un diente, una pieza dental que requiera poste, ¿no? Entonces, van a tener pacientes ustedes que van a restaurar lesiones cariosas y van a tener pacientes que probablemente le van a hacer endodoncia. No necesariamente todos los casos de endodoncia requieren poste. Eso ya ustedes lo han visto en la clase con la doctora Natalia. ¿Cuánto es la estructura? ¿Cuánto de destrucción de la estructura, más o menos aproximadamente, tiene que tener el diente para que uno opte por el tratamiento de poste, ¿no? O sea, no necesariamente todo diente que tiene endodoncia va a requerir, en piezas anteriores va a requerir poste, ¿no? Entonces, este es el requisito, digamos, ¿no? O el tratamiento que tienen que cumplir en paciente, ¿no? Primero lo van a hacer en maqueta, obviamente, pero luego lo van a hacer en paciente, ¿no? Restauración de piezas radiculares disculpadas con postes prefabricados, ¿no? Con una destrucción que ya lo han visto en la clase con la doctora Natalia. Entonces, los objetivos de esta clase justamente es describir estos criterios para la clasificación de postes, porque hay muchos, cuáles son las ventajas y desventajas, y dónde están, en qué caso está indicado y qué limitaciones tienen, sobre todo los prefabricados, ¿no? ¿Qué cosa es un poste por definición, ¿no? Es un segmento de red que vamos a reconstruir o restaurar, ¿no? O sea, que nos sirve para reconstruir o restaurar dentro del conducto. ¿Y para qué sirve? Para retener y estabilizar un componente coronario. Además, nos sirve para una adecuada distribución de fuerzas en el segmento radicular, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? El poste o perno, que también le dicen algunos, no es para reforzar la raíz. Ojo, que a veces hay gente que piensa, ¿no? Incluso odontólogos que le dicen al paciente, necesitas un poste para reforzar tu diente. No, básicamente es para que uno pueda, ¿no? Como el muñón está muy pequeñito, entonces necesitamos reconstruir ese muñón y para tener ese muñón necesitamos una inserción intrarradicular. Entonces es para retener la parte protésica, para retener la corona, ¿no? Por necesidades retentivas, como dice ahí, de la restauración, ¿no? De acuerdo al caso, de acuerdo a la mordida, de acuerdo a la oclusión, este, a la guía anterior, etcétera, se opta por indicar restaurar esta pieza despulpada con poste. ¿Cómo se clasifican los postes? ¿No? Hay bastantes y es importante tener este mapa mental, digamos, ¿no? En la variedad de postres que hay, por su elaboración, por el material, por su forma, por su inserción, por su contorno, superficie y por la presencia o no de muñón. Por su elaboración, ¿no? Tenemos los postes metálicos o colados, perdón, los colados. Dentro de los colados tenemos los metálicos y los cerámicos, que en sí no están dentro de la definición exacta de colados, sino inyectados. Y luego tenemos los no colados o prefabricados, o sea, que vienen ya de stock, digamos, y entre ellos tenemos los metálicos y los no metálicos, ¿no? Igual, ¿no? Dentro de los colados, metálicos y no metálicos, y dentro de los no colados o prefabricados, metálicos y no metálicos. Entonces, dentro de los colados o fundidos, y también tenemos inyectados, obviamente los metálicos con diferentes tipos de aleaciones. Eh, Aleaciones nobles, generalmente oro, muchos años en la odontología, ustedes saben, si cogen un libro de historia de la odontología o libros antiguos, muy antiguos, si alguien tiene un familiar, papá o abuelo sobre todo, que ha sido dentista, y va a ver que el oro ha sido el material de elección en la odontología, no solamente para postes, sino también para odontología restauradora, ¿no? Se restauraba lesiones de caries con oro. Entonces, el oro, ¿por qué? Porque el oro justamente es un material noble, no se oxida y es fácil de manipular, maleable, muy dúctil. Y los no metálicos, entre los inyectados, básicamente son los cerámicos, ¿no? Hechos de óxido de circonio, como cualquier cerámica, leucita y también componentes de cuarzo. Entre los no colados o prefabricados,
tenemos igual, los metálicos y los no metálicos. Los metálicos los podemos clasificar, ¿no? En esto, ahorita lo vamos a ver en detalle, ¿no? Por la forma, por la inserción, por el material, por la superficie o, como les decía, por el contorno. Y y los de fibra, digamos, por el material, qué tipo de fibra y por su forma. Entonces retomamos. En los metálicos, por el material, ya sabemos, el material es metal, pero hay diferentes tipos de metal, diferentes tipos de aleaciones, incluso de latón, que nos suena un poco raro, pero sí, de latón también, aleaciones de oro, como les decía, o de oro mismo, o sea, de oro mismo prefabricados no venden, ¿no? No vendían en todo caso, porque ya esto prácticamente está descontinuado. Y titanio, que es el mismo material, que es el mismo metal que se usa para los implantes, ¿no? Por su forma, en los prefabricados o en los no metálicos. Cilíndricos, si se dan cuenta, tiene el mismo calibre al inicio que al final, es totalmente cilíndrico. Cónico, que es el calibre del poste en la parte que va hacia la corona, digamos, es más ancho el calibre, más amplio, y hacia lo que sería la parte apical, el calibre es más pequeño. Y los mixtos, que tienen una parte cilíndrica y una parte, ¿no? La primera parte, digamos, totalmente cilíndrica, y la última parte, el elemento que va más hacia el ápice, es cónica. En los metálicos prefabricados, ¿no? También tenemos esta forma, ¿no? Cónicos, cilíndricos o mixtos, ¿no? Que una parte esta es, la primera parte puede, o sea, esto por ejemplo mixto, esto totalmente cilíndrico, y en algunos casos que hay una combinación de estos dos tramos. Por su inserción, ¿no? Esto, como les decía, prácticamente es algo ya casi histórico, digamos, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Pasivos que ingresan sin hacer fuerza, digamos, ¿no? Y activos que estos postes tenían una ranura, de manera que cuando se insertaban, aquí dentro había como un vástago, uno hacía presión, como colocar un, un tornillo en la pared dentro de un tarugo, en la pared o en una mesa, ¿no? Dentro de un tarugo, ¿no? Uno hace una inserción activa, ¿no? Hay fuerzas que van quedando dentro, ¿no? Esto ya no se utiliza porque justamente estamos viendo que puede generar problemas, ¿no? Entonces, por su inserción pueden ser activos o pueden ser pasivos. Por el contorno, en los metálicos prefabricados, este contorno, esta superficie puede ser estriada con ranuras en la esperanza, digamos, en la creencia que esto va a aumentar la retención del poste porque ahí va a fluir el cemento, se va a agarrar mejor y va a ser más difícil que ese poste, ese perno, como le decían, se salga. O los totalmente lisos, ¿no? Que tienen su propio concepto de que no hace falta estas retenciones, digamos, ¿no? A modo de retención. Incluso algunos eran como roscados, ¿no? Había que darle cierto torque para terminarlo de enroscar y eso también se considera una inserción activa, no pasiva. Por el material, ¿no? En los no metálicos prefabricados, dentro de los que son de fibra, tenemos fibra de carbón, que había estos oscuros y estos que tenían como una capa, digamos, más opaca. mm, los de vidrio, de fibra de vidrio, y los de cuarzo, ¿no? De los tres modelos, o sea, dentro de los que tienen fibra, las fibras pueden ser de carbón, las fibras pueden ser de vidrio o las fibras pueden ser de cuarzo. Igual que la resina, o de manera similar a la resina, que ustedes han llevado en la CIA 1, dentro de una matriz de resina, digamos, ¿no? En el mercado hay infinidad
¿no? De este tipo de postes. Estas son algunas de las marcas, ¿no? En los metálicos, ¿no? Por ejemplo, muchos años en la universidad se utilizó este Lunimetric, ¿no? De Maillefer, de Dentsply, y era de forma cónica y era estriado justamente para apelar a que en esas ranuras se quedara retenido el cemento y favorecer la retención del poste. No, este era el kit que usábamos, venía con sus, mm, como a la hora de fabricar, ya lo van a ver cuando les enseñen la secuencia clínica, que es la próxima sesión, nosotros vamos a desobturar parcialmente el conducto con las gates y con las pisos, y después se van a utilizar unas fresas eh, que van a desgastar el conducto con la forma exacta de acuerdo al número de poste. El largo y el calibre exacto, o sea, estos en el kit vienen fresas, ¿no? Tipo largo, tipo piso, que ustedes ya saben cuáles son porque los han usado en endodoncia, las gates y las largo y las piso, y en cada kit generalmente viene su propia fresa que nos da la forma, el contorno exacto a cada poste. Y siempre en los kits, en los avíos, venía con como una especie de reglita transparente para que uno lo sobreponga a la raíz para escoger, ¿no? Yo, ¿cuál voy a escoger? El calibre 1, el calibre 2, el calibre 3, etcétera. Y qué tan largo, ¿no? Qué tan largo va a ser, en este caso, qué tan prominente, digamos, va a quedar la cabecita, digamos, lo que va a simular en su momento el muñón. Entonces había, ¿no? Este 110 small o el 110 large. Entonces uno escogía. Y luego, como ven acá en este caso de este metálico prefabricado, además de las fresas y de los postes, tenía una llavecita. Si se dan cuenta, aquí en el poste hay como una ranura, como la ranura de un tornillo. Entonces, como les decía, servía no para enroscarlo necesariamente, sino para transportarlo y llevarlo a boca, digamos, al diente, de manera pasiva. Y en algunos casos muy particulares, se tomaba la decisión de hacerlo de manera activa, o sea, un poquito, dar un cierto torque, un cuarto de vuelta, media vuelta, para insertarlo de manera activa. Eso ya no está indicado, ¿no? Eso ya no se usa, ¿no? Estos son otros tipos, como les decía, justamente, ¿no? Que había, ¿no? Cónico de atornillar, o estas marcas, varios cónicos de atornillar, y otros que eran simplemente lisos, que no, obviamente no se atornillaban. En los de fibra, ¿no? Tenemos los cilíndricos estriados, este parapost también lo hemos usado en Cayetano, ¿no? Justamente el que estoy mostrando, ¿no? El parapost de fibra. Como ven, de manera similar, tenía, ¿no? Para cada número de poste, para cada calibre de poste, tenía su fresa conformadora. En las guías que en su momento se les va a pasar, ahí van a ver, ¿no? Fresa conformadora. Entonces, también uno puede comprar, en algunas marcas vendían kits individuales, digamos, ¿no? Con algunos postes, 4 o 5 postes, y sus fresas, incluso con la Gates, o la piso, perdón, y sus fresas conformadoras del mismo número correspondiente al calibre del poste que se va a utilizar. Y ojo, ¿por qué lo vendían así de manera individual? Porque estas fresitas se desgastan, ¿no? Yo no puedo tener, como dicen, ¿no? Una fresa que me compré cuando era estudiante y seguirlo usando hasta que estoy cumpliendo las bodas de plata profesionales y sigo usando mi fresita de cuando era estudiante. Entonces se desgastan, por eso es que eh, también hay casas dentales que optan por vender cada 4 o 5 postes, avíos, ¿no? Kits de 4 o 5 postes con sus respectivas fresas, porque las fresas se gastan, ¿no? Aquí también en la marca Angelus tenemos estos postes de fibra, ¿no? Que tiene aquí justamente lo que les estoy diciendo, un frasquito con 4 o 5 postes
y aquí abajito está el calibre y está la forma. Por ejemplo, aquí parece el corte es como si fuese una lima Hedstrom, ¿no? Como si hubiésemos sobrepuesto varios conitos, ¿no? Entonces esto siempre apelando a la retención, ¿no? Aquí nos pone el largo de esta fresa. Aquí tenemos el calibre del poste, 1.1 milímetros, 1.3 milímetros, 1.5 milímetros. Entonces, cada marca de poste tiene su numeración. Ojo, no necesariamente los postes número 1 de Angelus, digamos, tienen el mismo calibre que los postes número 1 de FGM o de Parapos. Hay que tener siempre anotado, siempre guardar, digamos, o buscar en internet y tenerlo a la mano, ¿no? Si nos compramos mañana o más tarde, ¿no? Postes sueltos, por decir, siempre saber, ¿no? Cuánto, o sea, tener a la mano. Felizmente ahora con internet toda información está a la mano, ¿no? Con el celular y con internet toda información está a la mano. Pero tenerlo a la mano, no estar en la duda recién a última hora, pensando, ¿no? ¿Cuál era el calibre y yo en qué número terminé, etcétera? ¿No? Por ejemplo, este coincide, ¿no? El número 1 es de 1.1 milímetros, ¿no? Bueno, este es el mismo, perdón, de Angelus, que este es un kit con los tres números y este es un kit individual, ¿no? Pero este no tiene fresa, este es como el repuesto, ¿no? Esto es lo mismo también, el número 1, y ahí bien claro sale, ¿no? El calibre 1.1 milímetros. ¿Qué características vemos y que podríamos también añadir alguna clasificación? Es, pero en realidad casi la mayoría son radiopacos. Nosotros tenemos que ver que un poste también tenga, que sea radio opaco, que las fibras, ¿no? O sea, antes con los metálicos de alguna manera estaba implícito, ¿no? Porque nosotros en el momento, en el paso, que ya les van a explicar en la siguiente clase, que hagamos la prueba del poste para probar si todo está bien, antes de cementar hay que tomar una radiografía. Entonces necesariamente tiene que ser radio opaco, porque si es radio lúcido no sabemos si estamos llegando al nivel que queremos llegar. Entonces siempre una característica es que sea radio opaco, ¿no? Este es otro kit, estos eran los de fibra de carbono, lo mismo, ¿no? Ay, perdón, tiene sus fresas, estos son los de fibra de carbono, y tiene incluso todos los materiales, digamos, para hacer el tratamiento de superficie antes de cementar este poste. Y aquí sale, por ejemplo, el número 1, si se dan cuenta, lo que menciona, ¿no? En el ápice, digamos, tiene 1 milímetro y en la parte coronal 1.4, porque es mixto. Tiene una parte más estrecha y una parte más ancha, ¿no? De mayor calibre. Y siempre viene con estas, como ayuda, digamos, ¿no? Con estas fresas. Otro tipo de postes, lo mismo en este kit, por ejemplo, con una pinza para transportarlos. Por cierto, ¿no? Aviso, ¿no? Así como les ha pasado a algunos que se les ha caído la incrustación en el momento de cementarla y los que todavía no han cementado, no ya cementaron todos, creo, ¿no? El poste también se cae, ¿no? Tenemos todo, ya estamos listos, ya lo hemos probado, ya estamos seguros que ese es el poste, ya lo hemos cortado incluso, estamos listos para cementar. Y si no lo cogemos bien con la pinza, no tenemos cuidado y lo llevamos así en el aire, la pinza apretamos un poquito más y salta. Entonces, por ejemplo, este kit trae una pinza especial transportadora, ¿no? Para que no se nos caiga. Esta marca también es conocida, lo mismo, trae, si se dan cuenta, igual en cada cajita trae, por ejemplo, aquí este primer poste justamente tiene este número para decir el diámetro que tiene el poste, ¿no? 1.375 milímetros, ¿no? Y que viene un drill, una fresa y los 5 postes. Y siempre, como les decía, con su reglita transparente, porque antes de que entrara la radiología digital, ¿no? La era digital ya ha entrado, pero digamos, la parte de radiografías digitales
En Cayetano la tenemos empezamos hace 10 años y bueno, recién hace 6, digamos que ya está más difundida. Pero antes era con radiografía en físico, entonces se sobreponía la radiografía en un negatoscopio, poníamos la radiografía y con esta reglita transparente pues, se sobreponía sobre la gutapercha, digamos, para escoger el poste, para ver qué poste nos conviene. Ahora, sabiendo el calibre y teniendo en la radiografía digital qué calibre, además de la referencia con qué instrumento hemos terminado nuestra endodoncia, podemos escoger el poste. ¿No? Entonces, otro caso, lo mismo, cada fresa, incluso, ¿no? Nos ayudan con el color para no estar buscando el calibre y los números, ¿no? Negrito con el de rayita negra, el moradito con el de rayita morada y así, ¿no? Lo mismo, el número, siempre el número. Por ejemplo, estos sacaron la novedad, estos superpost también estuvieron una época en el mercado, que no necesitaban fresa, que traían el mismo calibre de las Gates, de las piso, perdón. Entonces bastaba con tener las pisos que tienen un calibre universal para poder, ¿no? Trabajar. No necesitaban, porque a veces uno decía, o se pierde la fresa o se rompe, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Se me rompió la fresa del kit y me tengo que comprar otro kit. Era difícil conseguir la fresa, o sea, suelta, ¿no? Entonces estos decían, ¿no? Que era con el mismo calibre se podía trabajar, tanto el uno como el dos, ahí tenían su tabla de referencia, digamos, ¿no? ¿No? Como ven acá, ¿no? También hay que saber las medidas, ojo, ¿no? El uno, por ejemplo, la medida del ápice y cuál es como referencia también la medida del extremo. Normalmente los postes prefabricados tienen de largo 16 o 17 milímetros. Entonces hay que tener mucho cuidado para escoger el poste, sobre todo en caninos, ¿no? Ahora justamente vamos a ver una parte de las limitaciones que tienen, ¿no? O sea, como son prefabricados, tienen un largo estándar, ¿no? De acuerdo a la marca, tienen aquí un calibre estándar porque son prefabricados. No hay una estandarización para todos los postes, pero sí, prácticamente todos están estandarizados en que el largo sea 16 o 17 milímetros. No hay, que yo sepa, en el mercado no hay postes de 20 ni postes de 15. Este es el que van a utilizar en clínica, el Y-Post, que tiene el número 05, se dan cuenta, ¿no? Cada marca tiene su numeración. Este empieza en el 05, 1, 2 y 3, ¿no? Esto es el kit completo. Y luego vienen cajitas individuales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber del Y-Post, que es el que vamos a trabajar? Justamente, el 05 tiene de largo 20, ¿no? Tiene de largo 20, que esto es más difícil de conseguir, pero como les decía, ¿no? Hoy en el mercado no sé si lo tendrán. El calibre en apical es 0,65 y el calibre en coronal es 1,4. O sea, como que no sé si lo tengo acá, tiene una doble conicidad, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tiene una doble conicidad, o sea, no es algo progresivo, o sea, tiene una conicidad más marcada hacia el ápice y luego esa conicidad va siendo más tenue hacia la parte coronal. Pero lo que importa, lo que tenemos que tener claro, que el 0,5 sea el clásico o el 0,5E, en la parte apical tiene 0,65 de calibre. El 1 tiene 0,85, el 2 1,05 y el 3 1,25 y el 4 1,45, ¿no? Raro que escojamos el 3 o el 4. Ustedes van a hacer primero en maqueta, ya la doctora Casa les habrá explicado que van a hacer la colocación del poste en las endodoncias que han hecho
Y generalmente las endodoncias que han hecho no han instrumentado tanto, porque era de piezas anteriores, si bien es cierto de piezas anteriores, pero la pulpa en la maqueta era como muy delgadita, entonces no han instrumentado tanto. Entonces, generalmente van a trabajar, van a insertar, van a colocar el poste 0,5, que tiene el calibre apical 0,65. ¿Qué tiene de características de este Y-post, no? Tiene un formato anatómico, como les decía, de doble conicidad, ¿no? Una conicidad más marcada hacia el ápice y una conicidad más tenue, digamos, hacia la parte coronal. Radiopaco, es radiopaco. Hay como aparentemente una incongruencia. Es radiopaco, o sea, a la radiografía sale opaco, pero sí tiene una elevada translucidez justamente buscando la estética. O sea, con los metálicos había ese problema, entre otros, ¿no? De la falta de estética, se hacían endodoncias, se colocaba un poste, y luego si queríamos hacer una corona libre de metal, o simplemente hacíamos una reconstrucción a mano alzada de manera temporal, se traslucía el metal. O los de fibra de carbono, justamente, ¿no? Al ser oscuros, eh, no ayudaba en la estética, ¿no? Entonces aquí sí aumenta, tiene una elevada translucidez. Y luego preserva, ¿no? Este formato preserva, ¿no? Eh, Esta anatomía endodóntica, ¿no? Justamente es como la anatomía del conducto, ¿no? Respetando, como dice aquí, el menor diámetro en la zona apical y reduciendo, por lo tanto, si nosotros queremos ampliar mucho, ¿no? Para que entre en nuestro poste, que a veces buscando ampliar más el conducto, a veces se generaba esta famosa falsa vía, ¿no? Y aumenta la resistencia mecánica según ellos, ¿no? En la parte cervical al ser más amplio en esa zona, ¿no? Entonces, postre de fibra hay muchísimos, ya cada uno cuando sea profesional va a escoger el que más se adapte, digamos, a sus requerimientos clínicos, ¿no? Hay variedad de formatos, hay variedad de kits, ¿no? Ya los hemos visto, ¿no? ¿En qué casos, no? Repasamos lo que había dicho al principio y lo que ya han visto en la clase anterior. ¿En qué caso yo voy a colocar este post, ¿no? Entonces lo tomo de la clase, del resumen que ustedes tienen en el Blackboard, ¿no? Que les ha dictado la clase de la doctora Natalia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6. Grado 5, grado 6 va para poste, ¿no? Grado 6 con certeza va para poste. El grado 5 depende. Puede ser que vaya para poste o puede ser que vaya para una restauración directa, dependiendo de la oclusión. Si la oclusión es muy favorable, a lo mejor tiene un antagonista protésico, ¿no? O es una, no sé, mordida abierta, obviamente para que le pongo poste, si ahí no va a haber fuerzas. Entonces me voy para una restauración directa. Y al revés, un grado 4, un grado de destrucción grado 4, dependiendo de la oclusión, si tiene una oclusión muy cerrada, o sea, un overbite muy marcado, si es un paciente bruxómano, ¿no? Depende de las consideraciones, este, me voy para una restauración directa o me voy para una restauración con poste de fibra, ¿no? Como dice acá, en casos donde la pieza no esté sometida a fuerzas oclusales, y en el otro caso, sí, en el caso 6, sí, de todas maneras, va para poste. Entonces, lo único que tengo que tener es 2 milímetros, como dice aquí también, ¿no? También les han dicho, no puse los primeros casos, tengo que tener, de todas maneras, 2, acá está, ¿no? De coronación parcial, el remanente tiene que tener por lo menos 2 milímetros de altura, por lo menos 2 milímetros de altura para poder tener el efecto suncho luego al colocar mi corona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, ya se ha eliminado el tejido cariado y colocamos, perdón, que están escribiendo en el chat, voy a fijarme. Claro, en un remanente se le puede hacer poste de fibra, claro, pero el remanente tiene que tener por lo menos 2 milímetros, o sea, no un remanente radicular, hablamos de remanente como remanente dentario, un remanente radicular que ya está para exodoncia, por definición, cuando en el odontograma hemos dicho remanente radicular, no, eso va para exodoncia. Pero cuando la parte remanente tiene 2 milímetros,
De altura, sí, va para poste. Claro, tiene que tener todo el contorno, por lo menos 2 milímetros. Si tengo una parte 2 milímetros y en otra parte cero está infragingival, no, ¿no? En distal y mesial, no. Tengo que tener todo el contorno, tengo que tener 2 milímetros. Grado 4 depende de la destrucción, si va o no para poste. No, el grado 4 ya tiene su destrucción, es destrucción grado 4. Va para poste dependiendo de la oclusión, dependiendo de la oclusión. Doctora, ¿Sí? una consulta, ¿y si se hace un colgajo para ganancia de corona, se podría? Claro, hay que ver la radiografía, si el remanente de raíz, eso lo han visto en la clase pasada, ¿no? ¿En qué casos, de acuerdo al remanente radicular, para que se cumpla el requisito de que 2/3 tengo que tener yo del poste dentro del conducto? O sea, si son raíces muy cortas y encima yo le quiero hacer cirugía, ya no me queda raíz, y ese diente también se pierde, ¿no? Pero sí, digamos, así en frío, si tú me dices, ¿se puede hacer recuperación de corona clínica? Sí, pero más que para el poste sería para la corona, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer cirugía preprotética. Y después de hacer la cirugía preprotética, viendo cuánto nos queda de remanente dentario, tomar la decisión si va a poste o qué, ¿no? Bueno, continúo, ¿no? Por lo menos todo el contorno que tenga, ahí no parece, pero hay 2 milímetros. Y se deja, en este caso que va para corona, se tiene que dejar un remanente del poste para poder hacer nuestro muñón, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones hay justamente, ¿no? Hoy por hoy ya no decimos está contraindicado, ¿no? Todo en la vida, ya, todo le decimos limitación, ¿no es cierto? Porque nada está prácticamente contraindicada, ¿no? Solamente decimos, hay limitaciones, ¿no? Incluso para implantes, ¿no? No hay hueso, no importa, los cirujanos dicen, te pongo hueso. No hay encía, te pongo encía. No hay altura, construyo altura. Entonces, ¿qué limitación hay? Poca estructura remanente, menor a 2 milímetros. Entonces, por ejemplo, lo que ha dicho Fernando. Bueno, pero puede haber una limitación y la solución, ¿no? Entonces, de repente, estudiando el caso, podría eventualmente hacer una cirugía preprotética. Forma del conducto, generalmente, claro, si estos vienen prefabricados con la forma del conducto y la fresa que yo voy a trabajar, el conducto de manera cilíndrica también, o cónica, o doble conicidad, de acuerdo al poste, tengo que ver, ¿no? Si es un conducto, sobre todo ustedes que eventualmente harán endodoncias, por ejemplo, en segundas premolares inferiores de un solo conducto, pero el conducto es acintado. Entonces, si es muy acintado, tampoco voy a desgastar tejido sano, digamos, solamente para que entre el poste. Entonces, ahí hay otras alternativas como personalizar, digamos, el poste, ¿no? O sea, al poste se le va colocando resina a los costados, se le va como posicionando resina y igual el alma del poste sigue siendo la fibra, ¿no? La fibra de cuarzo y después todo es resina y después se cementa, ¿no? La longitud, como les decía, ¿no? Si es muy largo, conductos muy largos, el poste no alcanza, porque como les decía, ¿no? Generalmente lo que hay en el mercado ahora son de 15, perdón, 16, 17 milímetros. Y si es un canino de un señor grande que tiene más de 30, porque ustedes saben que incluso en, en, en los instrumentos de endodoncia tenemos, ¿no? De 21, de 25, de 28 y hasta de 31, ¿no? Entonces, hay conductos muy largos y el poste quedaría totalmente sumergido, ¿no? Entonces, si la idea es colocar el poste para que me sirva para reconstruir el muñón, ahí hay unas limitaciones que, bueno, en su momento verán cómo se pueden solucionar, ¿no? Como les decía, conductos muy amplios, lo mismo, ¿no? El máximo poste, creo que yo conozco, es el de FGM, el número 4, pero hay incisivos centrales que son muy, muy, muy amplios, entonces habría que anatomizar el poste, personalizarlo, digamos, ¿no? Y luego, como dice acá, necesidad de múltiples pónticos, ¿no? Que eso ya son eh, eh, requerimientos protésicos, ¿no?
¿Qué ventajas tenemos en los postes, ¿no? Los postes colados, solo como conocimiento teórico, ¿no? Generalmente en el poste colado o inyectado, el poste y el muñón son del mismo material. Y al tomar una impresión del conducto, no les he puesto la secuencia para no alargar la clase, porque esto ya prácticamente está en desuso. Al tomar la impresión para insertar el poste metálico, se toma una impresión y se manda a hacer el poste metálico, la adaptabilidad es mayor, es mejor, ¿no? Y entonces no, como que no hay limitación, entre comillas, para su confección. Y se decía, ¿no? Esto es ambiguo, ¿no? Se decía que su inserción y su actividad era pasiva, pero ya prácticamente los estudios indican que estos postes de metálicos, por eso ya se van descontinuando, generan un efecto cuña y se corroen, fracturan la raíz, justamente ahorita vamos a ver en las contraindicaciones. Bueno, los prefabricados, justamente, ¿no? No tengo que desgastar, no tengo que hacerlo expulsivo para poder tomar la impresión, entonces es una técnica muy conservadora. Tienen un mejor comportamiento mecánico, sobre todo los de fibra, porque mecánicamente se comportan muy parecido a la dentina, es como la resina, ¿no? La resina tiene las propiedades mecánicas muy similares al diente, ¿no? Tanto a la dentina como al esmalte. Igual pasa con estos postes de fibra, incluso estos metálicos ya también, metálicos ya sea colados o los prefabricados ya se están descontinuando. Menor tiempo clínico, porque el metálico colado había que tener una cita para tomar impresión y en la siguiente cita recién se colocaba el poste. Al utilizar estos postes de stock, digamos, menor tiempo clínico, se hace en una sola cita. Es un procedimiento sencillo, rápido y económico, es más barato, ¿no? Al tener menos tiempo el paciente en el sillón, de por sí es más barato. Y luego estos postes cuestan en el mercado mm, algo de 20 soles, digamos, ¿no? Relativa facilidad de uso y disponibilidad. Bueno, vienen diversos tamaños, formas, ya hemos visto, si bien ciertos son estándar, pero hay varios modelos, por decirlo, ¿no? Y hay buena adaptación a la mayoría de los conductos, ¿no? Y se puede hacer la reconstrucción, se debe hacer la reconstrucción en realidad puede ser una reconstrucción provisional, ¿no? En esa sesión se coloca el poste, se espera que seque el cemento o se sella y que en otro momento hacemos porque colocamos poste cuando hay una amplia destrucción coronaria, ¿no? Entonces, en otra sesión ya hacemos la corona o en la misma sesión, basta con que el cemento haya fraguado o polimerizado de acuerdo al cemento, ya podemos continuar con nuestro trabajo protésico, digamos, ¿no? ¿Qué otra ventaja, no? Hay integración con el material de reconstrucción. Si cementamos con resina y después vamos a colocar una resina de reconstrucción, se puede colocar. Fácil de retirar comparado con el metálico, comparado con el colado. No es que sea fácil retirar un poste, ojo. O sea, es fácil comparado con el otro, ¿no? Mejor distribución de las fuerzas oclusales, como decíamos, que eran las propiedades mecánicas parecidas a las del diente, biocompatibles, ¿no? No se ha reportado ningún tipo de toxicidad, ¿no? Hay varios sistemas, como les he mencionado, ¿no? Para cada caso, nosotros, a veces, si nosotros hacemos la endodoncia, ya podemos ir pensando de acuerdo a la marca de poste o los tipos de poste que manejemos. Pero si viene el paciente ya con la endodoncia hecha, de repente la conicidad, la amplitud de esa endodoncia es diferente, entonces en el mercado hay diferentes sistemas, ¿no? Radiopacos, ¿no? La importancia de que hoy por hoy se manejen estos postes de fibra radiopacos, no se corroen, ¿no? Y disipa el estrés también durante el trabajo clínico porque lo insertamos de una manera pasiva. En cambio, los colados no son estéticos, se requiere mucha destreza del operador tanto para tomar la impresión como para cementarlo, mayor tiempo de trabajo, lo habíamos dicho, dos citas, y luego esto que les había mencionado, ¿no? El riesgo a fractura, ¿no? Por el efecto cuña, ¿no? Y encima, con el muñón, ¿no? Y el mayor costo. Desventajas,
justamente, ¿no? Que no todos se adaptan pues al conducto, no existe un diseño universal para todos los tipos de conducto, tenemos que por eso utilizar la fresa conformadora y darle esa conformación de nuestro poste al conducto. Hay cierto trabajo, ¿no? No siempre hay una adaptación perfecta, ¿no? O sea, la parte apical tiene que estar, sí, perfectamente adaptada. La parte que va a sellar, digamos, ¿no? El íntimo contacto. Pero a veces, igual que pareció a la endodoncia, ¿no? Provoca a veces meter conitos, accesorios, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante, igual que en la endodoncia, que el cono principal sí esté bien sellado. Igual acá, lo importante es que la adaptación apical del poste esté bien sellado y luego el resto lo va a rellenar el cemento y a veces, incluso una época en el mercado hubo postes accesorios, ¿no? Necesidad de un material diferente para la construcción del muñón porque el poste, como han visto en la foto, pues, le podemos dejar un pedacito para el muñón, pero el muñón va a ser de resina, no va a ser del mismo material de fibra, digamos, ¿no? Una aplicación de alguna manera limitada, tiene sus limitaciones, y necesitamos un instrumental adicional para el manejo clínico, como hemos dicho, ¿no? Cada kit viene con su fresa conformadora para poder trabajar exactamente, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro tenemos un resumen, digamos, de estas ventajas y desventajas, ¿no? La destreza, o sea, ya la tendencia ahora en el mercado, o sea, Cayetano, de hecho, en tercer año solamente estamos trabajando postes de fibra, ¿no? En los otros años ya se está dejando y en general en el mercado ya se está dejando de utilizar los postes colados. La tendencia es porque hay más ventajas, digamos, utilizar los postes prefabricados. La parte del muñón, ¿no? La parte del muñón, porque nosotros colocamos el poste y generalmente, como hemos dicho, son dientes con destrucción grado 4, grado 5. Podemos reconstruir el muñón, también venden estas como muñoncitos, como cofias de muñoncitos, y hay materiales para reconstruir el muñón. Esto no se les va a pedir, no necesariamente se les va a pedir este tipo de kits o de avíos, pero sí por lo menos, si el paciente viene así, por lo menos colocamos el poste y tenemos que eh, dejarlo sellado. O sea, no es que yo coloco el poste y chao, ¿no? Las fibras del poste no pueden quedar expuestas al medio bucal. Tiene que estar cubierto. Idealmente, ¿no? Si ustedes estuvieran en cuarto, podrían reconstruir un poste y ya dejarlo listo para tallarlo para hacer la corona. Pero por lo menos si tienen un muñón de esta altura, digamos, tienen que dejar, o sea, cubierto, o sea, con un cemento, aunque sea un cemento autopolimerizable, que las fibras del poste no queden expuestas al medio oral, tienen que estar cubiertas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de materiales para hacer el core, como dice acá, o sea, el muñón, y se reconstruye el muñón. Entonces tenemos en la radiografía, hay radiografía también final, tenemos que verificar, ¿no? Que la endodoncia haya sellado, que el poste que es radiopaco haya sellado, hasta ahí, donde yo desobturé la endodoncia, hasta ahí tiene que llegar el poste. Y luego el muñón, que aquí parece por la radiografía medio chueco, pero pues depende cómo lo voy a utilizar. Y el remanente dentario, que me permita, ya lo van a ver en cuarto año, yo tengo que tener este collarín completo de por lo menos 2 o 3 milímetros para cuando talle mi corona pueda agarrar bien. Y eso se llama el efecto Suncho. Tal vez la doctora Natalia en la clase anterior les ha mencionado, ¿no? El efecto Suncho, ¿no? Y poder hacer mi corona. Pero digamos los que me preguntaban, ¿no? En un remanente dentario, sí, tipo remanente, si consideramos así, ¿no? Que haya por lo menos 2 a 3 milímetros. Lo mismo acá, si ven. Esto es composte de fibra, porque en todo el contorno tengo diente, 2 a 3 milímetros. Aquí en este caso, por ejemplo, es una especie de poste anatomizado, ¿no? Tengo los postes, se toma impresión, si se dan cuenta, han tomado impresión
Y en laboratorio estoy, a este poste de fibra le estoy aumentando resina de manera, de manera que lo estoy anatomizando. Y lo estoy, y se cementa. Y antes de cementarlo, se está arenando, ¿no? Estos son postes anatomizados, que ahorita en tercero no se les va a pedir, ¿no? Se cementa, se seca, se cementa. Y ojo, esto sí, ustedes lo van a hacer cuando cementen el poste, se usa el léntulo, pero se usa el léntulo con la mano, no se usa el léntulo. El léntulo es para transportar el cemento dentro del conducto. No se usa el léntulo en el micromotor, porque como son cementos autopolimerizables, eh, a la hora de girar se acelera la reacción. Entonces, nos va a ganar el cemento, en pocas palabras, ¿no? Entonces, solamente es para transportar e insertarlo dentro del conducto, no es para girar y friccionar, porque ahí se acelera la reacción y se nos seca el cemento y nos gana. Entonces, siempre terminamos el poste y se termina con el muñón. Y siempre, ¿no? Teniendo alrededor suficiente diente para conseguir el efecto Sunch. Lo que les mencionaba también, ¿no? Esta es otra marca de postes, siempre tener las fresas y verificar, ¿no? Si tengo un poste que termina en 0,8 o otro poste que termina en 1, utilizar la fresa conformadora del tamaño adecuado. Porque los postes tienen que quedar derechos, no les vayan a quedar chuecos, ¿ah? ¿Alguna pregunta adicional? No veo ningún comentario en el chat. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos, chicas. Entonces, a estudiar y a trabajar en clínica. Ujú. Gracias, doctora El Webb. poste de fibra me están Ah, preguntando, perdón, antes de cerrar, una última pregunta. ¿En cuántas citas es? Generalmente es en una. Eventualmente en dos, si nos hemos demorado en desobturar, nos ha costado trabajo porque era una endodoncia antigua, a veces la gutapercha está más dura, estamos inseguros, de repente se nos va la cita y no hemos recién desobturado, en la siguiente cita podríamos cementar, pero en una cita de 3 horas, ¿no? Una cita larga, digamos, de 3 horas, dos probablemente nos va a quedar corto, pero en una cita de 3 horas, sí se puede desobturar y colocar el poste. De hecho, en maqueta es en una sola sesión. Está programado en una sola sesión, retirar la gutapercha e insertar el poste. Ok, gracias, Juan Elizabeth. Fernando, tú tienes levantada la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, ya me hizo, ya le Ya, contesté. Me he olvidado de listo, bajarle ya. la mano. Gracias. Ok, me retiro entonces. Gracias. Gracias, hasta luego con todos.